Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. ¿Cuántos padres hay aquí que tengan niños menores de 5 años, más o menos? Para ver. Menores de 5 años, por allá. Hay 1, 2, 3, 4, ya unos cuantos, 6, 7. Miren, yo aprendí algo siendo padre primerizo y con niños pequeños que ha marcado mi vida desde un buen punto de vista, ¿no? Porque los niños tienen estas rachas, estos ciclos, todas las veces en el año, una vez, 2 veces al año, donde se enferman, ¿no? Todos los niños se enferman. O sea, los niños en general van a la escuela y todos los niños se contagian las cosas unos a otros y entonces comienza esta temporada de gripe y fiebre y malestar y noches en vela y todo eso, ¿no? Entonces, en una experiencia que tuvimos con Ignacio, que fue un poco bastante desagradable, yo aprendí un número de horas que debemos saber siempre para que cuando el niño esté enfermo podamos determinar qué tan grave es el asunto, ¿no? 72 horas. Grábese ese número. Si el niño tiene un malestar, ¿verdad? Y ese malestar le produce fiebre y esa fiebre dura más de 72 horas, hay que ir al médico. Entonces yo, ¿verdad? Cuadrado y metódico como soy, apenas él dice me siento mal, tengo fiebre, yo de una vez, ¡pa! 72 horas en esa broma para curarme en salud y decir no fui negligente, esperé el tiempo necesario, tampoco fui desesperado y, ¿sabe? Hipocondríaco, cualquier cosita que me dice de una vez salgo corriendo al médico, no, le doy el tiempo prudencial y en lo que el reloj marca 72 horas, bueno, hay que ver qué rayos es lo que pasó, hay que hacer exámenes, hay que ir al médico, lo que sea. Y lo mismo sucede con los antibióticos. Si el médico receta antibióticos, los médicos te dicen tienes que esperar a que eso haga efecto durante las primeras 72 horas. Es decir, que puede que no pase absolutamente nada durante ese tiempo y luego de las 72 horas algo va a suceder. ¿Sabe? Y algo que uno le sucede, yo recientemente estuve ahí con una gripe fastidiosa, todavía no quiere terminar de salir, pero tengo fe que va de salida. Es que cuando uno se enferma, ¿verdad? Uno sabe que cuando te da una gripe, un malestar normal, un resfriado, que eso va a terminar, que es algo temporal, que es simplemente algo pasajero y que con el paso de unas 72 horas, por lo menos los síntomas más fastidiosos se van a ir. Entonces, cuando uno está pasando por una temporada de esas de gripe, de virosis y todo eso, uno está tranquilo, uno está en paz, uno puede pasar su gripe sin ningún tipo de angustia y ansiedad por encima de lo normal, porque sabe que va de salida. Uno sabe que es algo temporal, que le pasa a todo el mundo, es algo que todos vamos a experimentar en algún momento. Con los niños quizás uno se preocupa más de lo normal, entonces tienes las 72 horas para determinar si el asunto es grave o no, y si a las 72 horas se te va, tú puedes estar tranquilo porque sabes que el niño ya va de salida. Si la fiebre cede, ya va de salida. De repente las toses a veces duran un poquito más de lo usual, pero si no le da fiebre ya después de las 72 horas, ese niño va de salida. ¿Sabes? Yo creo que algunas veces tú y yo en la vida nos encontramos con situaciones donde nos desespera no saber cuándo las cosas van a cambiar. Nos desespera no saber cuándo la situación va a tener un desenlace. Nos desespera que quizás no vemos una respuesta, que quizás no vemos una salida a lo que estamos viviendo en un momento dado, porque la verdad es que no todas las cosas en la vida son como las gripes. Uno sabe cuándo las situaciones difíciles comienzan, pero no siempre sabes cuándo van a terminar. Y no tienes ese misma métrica de 72 horas que te dice que tranquilo, ese problema familiar en 72 horas se va a solucionar. Ese problema con tu jefe en 72 horas se va a solucionar. No, uno no tiene eso. Y en situaciones donde uno se encuentra enfrentando conflictos, problemas, adversidades, circunstancias difíciles, uno no tiene realmente una idea clara de cuánto tiempo eso va a durar. Pero si algo puedes tener plena certeza es que vas de salida. Porque si una situación difícil comenzó, no te preocupes que va a terminar. ¿Sabes? Yo quiero hoy animarte a que si estás pasando por una situación difícil y apenas está comenzando, tú puedas comenzar a traer paz a tu corazón sabiendo que vas de salida. Si comenzó, Dios va a permitir también que termine en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 16 narra un momento de la historia de la iglesia primitiva con dos personajes clave, Pablo y Silas.
Pablo y Silas tenían la difícil tarea de extender el evangelio en las regiones gentiles alrededor del Imperio Romano. Esto incluía lo que conocemos hoy día como Europa. Y en un momento de su historia, ellos se encuentran en la ciudad de Filipos. Si usted ha leído la carta a los filipenses, este fue el momento donde se fundó esa iglesia. Pablo y Silas hicieron un viaje misionero y estaban en la ciudad de Filipos y comenzaron a predicar el evangelio en ese lugar. Y esta fue la primera oportunidad donde Pablo tuvo la oportunidad, valga la redundancia, de predicar el evangelio en esa región, en Europa. Primera oportunidad, es decir, Pablo estaba llegando a una cultura total y completamente desconocida y diferente a la suya. Pablo estaba en un lugar donde no conocía a nadie, no estaba en su ambiente, no estaba en su lugar de comodidad, ¿no? Estaba fuera de su territorio natural y probablemente estaba experimentando algo de oposición. Probablemente las personas que lo recibieron en ese lugar como un extranjero que era, seguramente tenían cierto rechazo al mensaje que Pablo tenía para compartir. Y es a este lugar donde el Espíritu Santo envía a Pablo en esta oportunidad y él conoce a una mujer que le da asilo en su casa llamada Lidia y en esa casa, en ese lugar de Filipos, comienza la iglesia en esta ciudad. Ahora, Pablo y Silas llegan a Lidia, que era la mujer que los recibió de manera milagrosa. Se acercaron a un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas hubo gente receptiva que escucharon su mensaje y alguien les dijo: vengan y quédense en mi casa tal y como Jesús lo había prometido. Cuando ustedes vayan a predicar el evangelio a cualquier lugar, no se preocupen que alguien los va a recibir en su casa y van a tener donde hospedarse. Y esa promesa se estaba cumpliendo en ese lugar. Y entonces comienza el ministerio de Pablo y de Silas en la ciudad de Filipos. Un día se dirigían, dice la Biblia, en Hechos capítulo 16, no lo voy a leer completo porque son unos cuantos versículos, vamos a pasar aquí mucho rato. Si lo leo todo, voy a leerles un fragmento más adelante. Pablo y Silas están yendo al lugar de oración habitual. Había todavía una comunidad judía dentro de la ciudad. Y mientras se dirigían a ese lugar todos los días, una mujer los perseguía. Y esta mujer era una mujer que adivinaba el futuro, ¿no? Y por lo que conocemos de ella en la Biblia, era una mujer que estaba poseída por un demonio. Y ese demonio le daba capacidades que no eran normales para un ser humano de adivinar el futuro. ¿Realmente qué tanto adivinaba el futuro? Probablemente no adivinaba el futuro, sino que conocía a la gente que estaba hablando con la tipa y podía predecir lo que iba a suceder en su futuro por lo que sabía de esas personas. Pero en fin, la mujer lo perseguía en todos lados y decía: ellos son hombres siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Ahora, si tú lees esto por encima, tú dices: pero más bien les estaba haciendo un bien, porque los estaba dando a conocer. El problema es que en el fondo de esta frase había sarcasmo, porque ellos les decía: les vienen a decir cómo ser salvos. Todo el mundo en el Imperio Romano tenía un Dios diferente. Todo el mundo tenía un camino diferente a la salvación. Y para esta mujer desacreditar lo que Pablo y Silas venían a hacer, ella se les pegaba atrás y les decía sarcásticamente: estos son otros más que les vienen a decir cómo ser salvos. Y llega un momento en el que de tanto insistir, Pablo se molesta y le dice a la mujer: sal de esa mujer, demonio que estás ahí, en el nombre de Jesucristo. Y la mujer queda libre, pero resulta que esta mujer tenía unos amos que se beneficiaban de lo que ella sabía hacer. Y entonces esa gente se molestó. Y todo el mundo alrededor de Pablo y Silas se molestaron porque les había quitado una fuente de ingresos importante, porque ellos cobraban para que la mujer le adivinara el futuro a la gente. Y entonces esta situación lleva a Pablo a un desenlace bastante injusto. Tratando de hacer un bien, Pablo termina inmerso en una situación que lo lleva a la cárcel. Porque entonces toda la gente a su alrededor dice: estos hombres le quitaron a estos otros su fuente de ingreso y tienen que ir presos. Entonces Pablo, tratando de hacer un bien, se le causa un mal. Pablo, tratando de ayudar a una persona a ser libre, termina preso. ¿No es eso la mejor definición de injusticia? Era injusto lo que estaba sucediendo. Y en Hechos 16, verso 22, dice lo siguiente: cuando Pablo le dice a la mujer que ese espíritu salga de ella y la mujer queda libre, pasa esto: enseguida se forma una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel.
Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Lo mismo que haríamos usted y yo, seguramente en una situación así. Nadie dijo amén. Yo tampoco dije amén. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Entonces, fíjense, una historia bastante sobrenatural, ¿no? Yo no me imagino que me lancen por allá en el Palacio de Justicia cantando himnos y orando y que suceda algo similar. No me lo imagino suceder, lo intentaría, por lo menos, para ver si funciona, ¿no? Ya que está escrito, yo por lo menos vamos a darle chance a esto, a ver si funciona igual para mí. Pero Pablo y Silas, en medio de su situación injusta que estaban viviendo, habían sido injustamente apresados, decidieron adoptar una posición diferente, una actitud diferente a lo que quizás cualquiera haría, porque la mayoría se quejaría, la mayoría trataría de defender su causa. No, es muy injusto lo que nos están haciendo, esto no debería ser así. Y lo primero que podríamos observar es que ellos fueron arrastrados a una situación profundamente injusta. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú y yo hemos sido arrastrados a situaciones similares? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos visto inmersos en situaciones que no son nuestra culpa, que no tenemos ninguna responsabilidad de que sucedieran, que no la causamos, pero igualmente nos arrastran a un problema? Igualmente nos arrastran a un momento, una circunstancia que no nos merecemos estar viviendo. Ellos habían sido apresados por hacer a alguien libre, hasta irónico era el asunto. Era una injusticia, en especial desde el punto de vista moral, porque estoy tratando de hacerle un bien a una mujer que está cautiva por un demonio, la hago libre y me meten preso. Esto no tiene sentido, Señor. Yo estoy haciendo gente libre y tú me metes preso. Esto no tiene ningún sentido. Y yo creo que tú y yo podemos muchas veces vivir cosas similares en nuestra vida. Estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer. Estamos actuando como se supone que debemos actuar, sin malas intenciones, y suceden cosas inesperadas. Suceden cosas injustas. Y muchas veces nuestra primera reacción es cuestionar. Nuestra primera reacción es quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que eso pasara? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No me lo merezco. No he hecho nada para que esto suceda. De la noche a la mañana, las cosas pueden cambiar en nuestra vida. Creo que quizás alguna persona puede haber experimentado que se enferma un familiar y te ves en la obligación de tener que cuidarlo. Y eso no era algo que tú te esperabas. Quizás estás muy ocupado, tienes mucho trabajo, tienes muchas responsabilidades y te toca cargar con esa nueva responsabilidad sin merecerlo, sin esperarlo, sin haberlo causado. Quizás tu jefe está pasando por un mal momento personal y el tipo llega a la oficina a descargarse con los empleados. Pero yo no tengo la culpa, jefe, de que su esposa lo haya dejado. Pero yo no tengo la culpa de que lo hayan estafado. Pero me llevo igualmente el castigo. Es injusto eso también. Pagamos muchas veces las consecuencias de los errores que cometen nuestros padres, por ejemplo. ¿Cuántos hijos no han vivido las consecuencias de padres que se divorcian y no tienen ningún tipo de responsabilidad en lo que sucedió? Pero igualmente te toca llevar. Igualmente te toca lidiar con tu mamá llorando y tu papá molesto y los dos peleando, y tú no tienes ningún tipo de responsabilidad en lo que pasó. Y tú puedes decir con todo el derecho del mundo: es profundamente injusto lo que está pasando. La economía del país se viene abajo. El dólar paralelo desaparece. Nadie sabe qué hacer ahora con su vida ni con sus reales. Tu hijo o tu hija comienzan a andar en malos pasos y tú no lo esperabas. Toman una mala decisión y no fue algo que tú causaste directamente. Tú los criaste bien, los llevaste por el camino del bien y de repente salen con una tontería. Muchas empresas
por ejemplo, le pagan el sueldo a la gente del dólar oficial y la gente tiene que ir a hacer mercado al dólar paralelo. ¡Qué injusto, Dios mío! Y es normal que tú y yo sintamos que necesitamos que se haga justicia. Es normal que tú y yo en esas situaciones muchas veces reaccionemos de una forma que quizás no es la misma de Pablo y Silas, cantando himnos y orando. Quizás tú y yo nos vamos a frustrar profundamente por lo que está pasando, porque es profundamente injusto. Estos dos hombres estaban presos por causas que no les correspondían a ellos. Era totalmente injusto lo que estaban haciendo, y cuando uno pasa por situaciones así, ¿sabe qué sucede? Que cuesta ver una salida. Cuesta esperar por una respuesta. Cuesta tener paciencia para que se enmiende el error y el problema que te llevó a ese lugar. Porque la verdad es que ves tanta injusticia que dices, esto va a volver a pasar otra vez. Yo voy a volver a vivir lo mismo. Mira lo injusto que el mundo está haciendo conmigo y Dios no está haciendo nada al respecto. Yo creo que eso pudo haber sido una posición muy normal y muy humana que Pablo y Silas pudieron haber tomado. Y cuando las situaciones injustas llegan a nuestra vida, muchas veces no nos ponen presos físicamente, pero nos ponen una prisión en nuestro corazón. Muchas veces ponen una prisión en nuestra mente y podemos caer presos de la angustia. Podemos caer presos de la ansiedad cuando vemos el dólar desaparecer en nuestras aplicaciones móviles. Podemos caer presos de tener que asumir gastos y cargas familiares que no nos corresponden. Podemos caer presos de lidiar con consecuencias de problemas que tú y yo no causamos. Podemos estar presos por el rencor y la ira que se producen cuando las injusticias suceden. Podemos caer presos del pesimismo y la negatividad de noticias que nos llegan y que nosotros no esperábamos que iban a llegar. Podemos caer presos incluso de pensamientos y de actitudes que son autodestructivas y nos metemos en este ciclo en que hacemos cosas que sabemos que nos están haciendo daño, pero nos traen un alivio temporal, y entonces estamos presos en un ciclo vicioso, repitiendo las mismas actitudes y las mismas conductas que sabemos que nos han traído problemas en el pasado, porque estamos presos por una injusticia. ¿Sabe? Pablo y Silas tenían todo el derecho a cuestionar, todo el derecho a quejarse, todo el derecho a levantar su voz, todo el derecho a exigir justicia. Yo estoy sirviendo a un Dios que me ama, que está a mi favor. Estoy viviendo una vida íntegra, una vida recta. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué la vida me lanza esto? ¿Por qué estas cosas inesperadas e injustas le están sucediendo a alguien como yo? Esto no debería estar sucediendo. ¿Cuántas veces uno ha dicho eso? ¿Cuántas veces uno ha dicho, esto no debería estar pasando? Las cosas no están saliendo como yo había planificado. Esto es totalmente injusto. No es lo que yo esperaba. Pero esta es la verdad, querido amigo, amiga. Ser un hijo de Dios, ser cristiano, seguir a Jesús, no te hace exento de tener problemas. Ser un hijo de Dios, seguir a Jesús y hacer de Jesús tu Señor y tu Salvador, no te hace exento de experimentar dolor. No va a evitar que tú sufras algunas injusticias, porque Jesús nunca prometió que nos iba a evitar problemas. Jesús dijo que nos iba a dar una salida. Jesús nunca dijo que tú y yo no vamos a experimentar problemas. Jesús prometió que Él va a darnos una salida. Así que, querido amigo, querida amiga, si tú ya estás pasando por una situación profundamente injusta, que no te esperaba, que te tiene preocupado, angustiado, de la que no sabes cómo vas a salir, yo quiero decirte hoy que vas de salida, porque Jesús, aunque no prometió que no ibas a tener problemas, Él sí prometió que Él va a darte una salida. Así que si un problema comenzó, Dios ya ha preparado la salida para Él. Vas de salida. Así como las gripes en nuestra vida son pasajeras y temporales. Muchas veces tú y yo vivimos situaciones que parecen una gripe. A veces uno, cuando vive unas gripes fuertes, uno se tira en la cama y dice, este es mi fin. Hasta aquí llegué. El malestar es muy fuerte. Adriel dice amén. Yo también dije amén esta semana. Decía, Dios mío, ¿cuántos diclofenac tengo que tomarme para que se me pase el malestar? Pero yo sé en mi corazón que voy de salida.
y que eso no me va a derrumbar, que eso no me va a acabar, que este no es mi fin, que las cosas en un momento dado van a mejorar en el nombre de Jesús, que se me va a quitar la voz congestionada. ¿Sabes? Jesús nos prometió evitarnos los problemas. A mí me da risa cuando la gente dice, usted declare que usted es sano en el nombre de Jesús, y a la semana siguiente le da gripe. No sirvió mucho esa declaración, amigo. Jesús no vino a decirnos que usted nunca se va a enfermar. Él vino a decir que Él va a traer sanidad. Lo que no dijo fue cuándo. Y usted puede experimentar sanidad en esta vida o en la que lo espera en la eternidad. Pero la sanidad está segura. Jesús no vino a decirte que tú no vas a tener problemas en tu matrimonio o con tu familia. Jesús no vino a decirte que tu jefe siempre va a tener el mejor ánimo. Jesús no vino a decirte que tú siempre vas a ganar lo que te mereces. Él no vino a decirte que te van a pagar siempre a la tasa paralela y vas a comprar todo a BCB. Jesús no vino a prometerte una vida sin problemas. Jesús vino a prometerte que Él te va a proveer la salida. Vas de salida. Si un problema comenzó, Dios ya tiene preparada la salida, querido amigo. Dice este pasaje que a la medianoche Pablo y Silas, en medio de su dolor, tengan en cuenta que habían sido azotados, torturados, los desnudaron públicamente, en medio de un montón de gente, avergonzados, humillados, estaban orando y adorando a Dios. No está fácil eso. Yo leía eso y me ponía en el lugar de ellos y preguntaba, ¿quién adora a Dios en medio de una injusticia? Y esto era lo que el Espíritu Santo me decía y dije, tienes toda la razón. Y por eso le puse el título a este mensaje. Alguien que adora en medio de una injusticia es alguien que confía en que Dios la va a rectificar. Alguien que ora en medio de su problema es alguien que sabe que Dios viene a su rescate. Alguien que canta en medio de la prueba es alguien que confía que pronto viene la salida. Y entonces esta gente adoraba, y esta gente oraba, y esta gente mantenía su buena actitud, porque en su mente ya vamos de salida. Si Dios nos puso en este lugar, Él va a encontrar la forma de sacarnos, porque el evangelio tiene que seguir avanzando, el reino tiene que seguir avanzando. No nos vamos a quedar en este lugar. Y yo vine a decirte hoy, no te vas a quedar en el lugar en el que estás. Va de salida, querido amigo. Si Dios permitió que llegara el problema, Dios va a abrir las puertas para que puedas salir de él. Jesús no dijo que no íbamos a tener problema, Él dijo, confíen en mí, porque yo he vencido a este mundo y viene una salida. Todo problema que tú y yo experimentamos, Dios ya ha preparado la salida para él. Y la mejor forma de mantener una buena actitud, la mejor forma de mantener nuestra confianza y nuestra alegría en alto en medio de una prueba es recordar que Dios ya ha preparado la salida y que solo es cuestión de tiempo para que Él rompa las cadenas, para que Él abra las puertas de esa cárcel, para que Él derrumbe las prisiones, para que Él nos haga libres y para que podamos disfrutar de lo que Él ha prometido para nuestra vida. Si hoy estás pasando por un problema del que no sabes cómo salir, no te preocupes, querido amigo, Dios ya ha provisto una salida. Si hoy estás pasando por una enfermedad de la que no sabes si vas a superar, no te preocupes, Dios ya ha provisto una salida. Si hoy estás experimentando escasez en tu economía y no sabes cómo resolver la semana que viene para pagar el colegio, para pagar la comida, no te preocupes que Dios ya ha provisto una salida. Dios va a proveer una salida. Si Él permitió que el problema sucediera, Él tiene ya preparada para ti la salida. Y esto es lo que el Espíritu Santo me decía cuando yo me preguntaba, ¿cómo hicieron para mantener la buena actitud? Y espero recordarme de este mensaje cuando yo pase por situaciones de prueba también. Solo alguien que sabe que va de salida, solo alguien que sabe que va de salida, transita una temporada de prueba sin perder la alegría. Solo alguien que sabe que va de salida. Esto es temporal, esto es pasajero. Quizás sea un poco más de 72 horas. Quizás tarde un poco más de lo que yo esperaba. Pero voy de salida. Quizás me estás viendo hoy en una situación difícil en mi familia.
Quizás me estás viendo hoy en una situación difícil en mi matrimonio. Quizás estoy pasando por una escasez temporal en mi economía. Quizás me está yendo mal en el trabajo hoy. Pero no te preocupes, querido amigo. Dios me va a dar la salida. Y yo tengo la plena confianza y voy a mantener mi alegría porque sé que voy de salida. Solo alguien que sabe que va de salida transita una temporada difícil con alegría en su corazón. Porque sabe que es pasajero. Porque sabe que es temporal. Y aun cuando en esta vida, aun cuando en este cuerpo yo no experimente a plenitud las promesas de Dios materializadas en mi vida, tengo una eternidad por delante en la que voy a experimentar todo lo que Dios me ha prometido para siempre. Entonces yo puedo estar feliz, alegre y gozoso siempre en mi vida, porque sé que para todo problema Dios ya ha provisto una salida. Aun para los que resulten ser fatales, tengo una salida eterna. Y estaré en la presencia de Dios por el resto de la eternidad. ¿Ustedes creen que los apóstoles no sabían que su vida estaba en riesgo todos los días? Pablo escribe: en algún momento nuestras vidas están en manos de nuestros torturadores y en cualquier momento podemos partir. Pero tenemos una promesa de que nos espera algo mejor del otro lado. Entonces, si el problema se agrava al punto de mi muerte, no importa. Voy de salida de esta vida y voy a entrar a algo nuevo que Dios tiene preparado para mí. Una eternidad en su presencia, mucho mejor de lo que yo pueda pensar o imaginar. Imagínese vivir con esa convicción. Siempre vas a estar alegre. Porque no hay nada que te pueda suceder para lo que tú no sepas que Dios ya tiene una salida preparada. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber problemas en el camino. Jesús no prometió lo contrario. Lo que Él sí prometió es que Él nos ha dado victoria sobre todas y cada una de las circunstancias que enfrentamos. Y Él va a proveer una salida para todas y cada una de ellas en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que te animo a creer hoy también. Yo puedo imaginar a Pablo recordando las palabras de Jesús cuando dijo, Juan capítulo 4, verso 16, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Qué es lo que Jesús quiere que tengas en medio de una prueba y de un problema difícil? Paz. Salida y respuesta tranquila, eso viene. Tranquilo, eso viene. Pero paz en tu corazón mientras transitas tus 72 horas. Quizás no sean 72 horas literales, pero así como tuvo un inicio, va a tener un fin también esa circunstancia. Va a tener una salida también esa circunstancia. Aquí en el mundo tendrán, y me encanta la palabra, muchas. Muchas. Esa gente que predica un evangelio de siempre te va a ir bien, todo va a salir bien, nunca te va a enfermar, nunca va a pasar nada en tu matrimonio, siempre va a estar feliz, nunca va a tener problemas de salud mental ni emocional, nunca va a enfrentar ningún problema con tu jefe, eres bendecido, amado, de gloria en gloria, de favor y gracia todo el día. No, amigo, yo creo que usted está viviendo en un mundo de fantasía. Porque Jesús dijo, en este mundo va a tener muchas pruebas y tristeza, pero confíen en mí, porque yo he vencido a este mundo. En este mundo de muchas pruebas y muchas circunstancias difíciles, Jesús va a proveer muchas salidas también y va a darte muchas respuestas también que le van a dar la gloria. Las muchas pruebas que tú y yo vivimos le dan gloria a Dios cuando Él provee la salida, cuando Él provee la respuesta, porque nos dan un testimonio para compartir con las personas a nuestro alrededor. He pasado por mucho, pero Dios me ha dado la salida. He sufrido mucho, pero Dios ha sanado mi corazón. He pasado por enfermedad, pero Dios me ha levantado. He pasado por escasez, pero Dios me ha provisto. Él siempre ha provisto mi salida a los problemas. Me encanta este mensaje porque Jesús hace una tensión entre vamos a experimentar problemas, pero yo les he provisto una salida. Y eso tiene que llenar nuestro corazón de alegría porque sabemos que en cualquier circunstancia que vivimos hay una salida. Y vamos de salida, tú y yo. No vamos a quedarnos en la cárcel por el resto de nuestra vida. No vamos a quedarnos en esta situación por el resto de nuestra vida. No vamos a vivir en este problema por el resto de nuestra vida. No vamos a pasar por esta enfermedad por el resto de nuestra vida. Dios tiene una salida preparada para cada problema que Él permitió que sucediera. Paz en el corazón. Escúcheme bien. Paz en el corazón es la principal evidencia de la libertad de nuestro espíritu. Paz en el corazón. Si una persona está pasando por dificultades, pero tiene paz en su corazón, por mucho que la circunstancia quiera mantenerlo prisionero,
su espíritu es libre. Si una persona está pasando por una situación difícil en cualquier aspecto de su vida, esa situación puede temporalmente aprisionarlo, temporalmente restringirlo, temporalmente limitarlo, pero mientras haya paz en tu corazón, tu espíritu sigue siendo libre. En medio de sus problemas, yo quiero que tengan paz, para que aun cuando la situación quiera mantenerlos prisioneros, su espíritu siga siendo libre, porque esa fue la libertad que Jesús ganó para nosotros, libertad de nuestro espíritu. Paz en medio de la prueba, paz en medio del dolor, paz en medio de la circunstancia, del conflicto, de la escasez, aun cuando algunas situaciones puedan querer mantenernos presos, Dios ha provisto la salida, y Él quiere darnos la paz para tener la paciencia, la perseverancia, la fe y la confianza para transitar estas 72 horas que vamos a vivir de prueba temporal, de problema temporal, de situación temporal, y vamos a llegar al final y Él va a darnos la paz en el proceso para superarlo. Paz en su corazón para transitar y superar los problemas. Y me encanta esto, Pablo y Silas estaban presos físicamente, pero eran más libres que el guardia que los mantenía apresados. Cuando ellos se liberan por causa sobrenatural de ese terremoto que sucedió, vean dos cosas. Primero, todos a su alrededor fueron libres también. Eso es lo que produce la paz en tu corazón también. Que otros a tu alrededor ven lo que Dios te ha dado en medio de tu prueba y de tu proceso y dicen, yo quiero un poquito de esa paz. Yo no tengo ni la mitad de tus problemas y no tengo ni un poquito de tu paz. Yo necesito un poquito de esa paz. Todos a su alrededor fueron libres a causa de su libertad. Pero lo más increíble del asunto es que el carcelero, que era el único libre del asunto, viene y dice, querido amigo, ¿cómo yo puedo experimentar lo mismo que ustedes? ¿Cómo yo puedo vivir lo mismo que ustedes? ¿Cómo yo puedo creer lo mismo que ustedes? Porque definitivamente hay un Dios que hace cosas sobrenaturales por sus hijos. Definitivamente hay un Dios que obra a su favor. Definitivamente hay un Dios que está con ustedes en todo lo que hacen. Y eso es lo que sucede cuando hay paz en nuestro corazón. Que otras personas a nuestro alrededor notan que hay libertad en nuestro espíritu, aun cuando superficialmente estamos en una prisión, aun cuando parece que estamos pasando por situaciones más difíciles de las que podemos sobrellevar. Paz en tu corazón es la evidencia de libertad en tu espíritu. Siempre que haya paz en nuestro corazón, vamos a tener libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para seguir adorando a Dios en medio de la prueba. Libertad para seguir orando en medio de la dificultad. Libertad para seguir creyendo que Dios va a hacer algo mucho más grande de lo que esperamos, aun cuando no lo vemos posible. Libertad para seguir siendo generosos con otras personas, aun cuando estamos pasando por momentos de escasez. Libertad para seguir amando a otros, aun cuando no lo merecen. Libertad para perdonar a otras personas, aun cuando no se merecen ni un poquito de mi misericordia. Y esa clase de libertad no puede dártela más nadie sino Dios. Esa clase de libertad no se la podía dar el carcelero. Lo podía sacar de la prisión, pero las verdaderas prisiones, amigos, son las prisiones de nuestro corazón, las prisiones de nuestra mente. Y de esas prisiones Jesús vino a liberarte. De esas prisiones, ahí es donde Jesús quiere romper las cadenas. Y si tú tienes paz en tu corazón, hay libertad en tu espíritu para hacer y hacer todo lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Siempre que haya paz en nuestro corazón, vamos a tener libertad en nuestro espíritu. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de la dificultad. Nuestra realidad muchas veces va a tratar de mantenernos presos. ¿Sabe? Hay mucha gente que confiesa y declara, es que yo soy pobre, es que yo vengo de una mala familia, es que yo nunca tuve oportunidades. Es que no hay oportunidades en este país. Es que las cosas nunca me salen bien. ¿Sabes qué, amigo, amiga? Eso puede ser tu confesión. Pero Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes pensar o imaginar.
Y si tú tienes la capacidad de reconocer que Dios es quien está al control de tu vida y que Él puede superar todos y cada uno de esos obstáculos para ti y derribar todas y cada una de esas barreras para ti, Él va a darte la posibilidad de ser más de lo que tú esperas o sueñas. Pero tenemos que salir de esa prisión. Y la única forma de salir de esas prisiones es poder recibir la paz que viene de tener a Dios en nuestro corazón, de tener a Jesús en nuestro corazón. Paz en nuestro espíritu es la evidencia de libertad. ¿Sabe? Yo quiero animarte hoy a que si estás pasando por un problema que te hace sentir limitado, aprisionado, como que no hay salida y no hay una respuesta, no llega, tú puedas recordar que vas de salida. Y eso va a traer paz a tu corazón, tanto como la trajo para Pablo y Silas en medio de sus prisiones. Yo sé que estoy apresado en este momento, pero mantengo mi alegría en alto. Mantengo mi gozo en alto, mantengo mi adoración en alto, sigo orando, sigo creyendo, sigo confiando. Sé que Dios sigue estando a mi favor, sé que Él va a hacer algo más de lo que yo puedo pensar o imaginar, aun cuando mis ojos hoy día no lo ven. Tengo la paz para transitar esta dificultad temporal y superarla. Y sé que voy a ver las promesas de Dios materializarse en mi vida. Él va a traer la libertad a mis prisiones. Esa situación va a terminar. Ese diagnóstico puede cambiar. Esa situación familiar o matrimonial puede cambiar. Muchas cosas, querido amigo, pueden suceder si tú y yo encontramos la forma de recibir la paz de Dios en nuestros corazones. Nos va a permitir tener una actitud de gratitud en medio de la dificultad. Nos va a permitir seguir adorando a Dios sin importar lo que estamos viendo. Nos va a permitir servir a Dios sin esperar nada a cambio. Y amar a otras personas aun cuando no lo merecen. Mientras tú y yo estamos aquí, y esto es lo que veo en esta historia. Pablo y Silas estaban en esta prisión. Ellos sabían que iban de salida, pero no sabían cuándo, ni cómo iba a suceder. De la misma manera, tú y yo no sabemos cómo ni cuándo Dios va a obrar. Tú y yo no sabemos cómo ni cuándo Dios va a liberarnos de esta situación o circunstancia difícil que estamos viviendo. Pero mientras estoy aquí, yo voy a hacer que cuente. Mientras yo estoy aquí, voy a seguir adorando. Mientras yo estoy aquí, voy a seguir orando. Mientras yo estoy aquí, voy a seguir creyendo. Mientras yo estoy aquí, voy a seguir sirviendo con pasión. Mientras yo estoy en esta situación difícil, temporal, voy a seguir levantando mi voz para predicar las buenas nuevas del Evangelio, porque son las que me van a sacar de este lugar. Yo voy de salida. Esto es temporal, pero mientras estoy en esta situación, voy a aprovechar mi tiempo. Voy a aprovechar esta situación y esta temporada difícil para que otros conozcan al Dios que yo un día he conocido. Y ellos aprovecharon su temporada difícil para darle toda la gloria a Dios, para seguir levantando su voz en adoración y en oración y para seguir hablándole a otros de Jesús. Eso sucede cuando hay paz en nuestro corazón. Hay confianza de que vamos de salida y sacamos el máximo provecho a la situación que tenemos en nuestras manos para darle la gloria a Dios. Pablo escribe esto en 2 de Corintios y quizás estaba siendo inspirado por lo que vivió. Y este es uno de mis pasajes favoritos. Cuando estoy pasando por un momento difícil en mi vida, me voy a este pasaje y siempre encuentro ánimo en él. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 y 18 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. En medio de su injusticia, en medio de su dolor, en medio de su humillación, en medio de la vergüenza, en medio del problema, Pablo y Silas estaban enfocados en que esto es pasajero, esto es temporal. Yo voy a fijar mi mirada en lo eterno. Yo voy a fijar mi mirada en quien va a hacer algo nuevo en mi vida para sacarme de esta prisión donde estoy temporalmente. Estas dificultades temporales van a terminar. Vamos de salida.
Estas cosas no van a durar para siempre, querido amigo. Estas dificultades pequeñas y pasajeras no se comparan con la gloria que viene por delante. Esa es nuestra promesa. Y eso tiene que traer paz a nuestro corazón. Se puede ser libre en medio de algunas prisiones temporales. Se puede ser libre en medio de situaciones que tratan de aprisionarte. Se puede estar alegre en medio de las más intensas pruebas. Se puede tener buen ánimo y actitud. Se puede mantener la fe y la confianza en Dios en medio de nuestras más difíciles temporadas, cuando sabemos que vamos de salida. Y que esto temporal que está sucediendo no se compara con lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Y la palabra clave, amigo, amiga, es paz. Que tu paz no provenga de la estabilidad de tu relación. Que tu paz no provenga de tu cuenta bancaria. Que tu paz no provenga de que hoy tienes trabajo. Que tu paz no provenga de que las cosas están saliendo bien en la familia o en los negocios. Que tu paz provenga de aquel que te llamó, que te salvó, que te rescató, que es tu refugio, que es tu roca firme, que te ama, que te eligió, que te separó de entre muchos para que lo conocieras. Que tu paz provenga de Dios, porque la paz que viene de Dios es la única que produce libertad del espíritu. La paz que proviene de Dios es la única que puede hacerte verdaderamente libre. Así que en medio de la prueba podemos encontrar paz en saber que si Dios permitió que este momento llegara, si Dios permitió que esta prueba llegara, si Dios permitió que esta temporada llegara, Él ya ha provisto una salida. Vas de salida, querido amigo, vas de salida, querida amiga. Enfócate en lo que Dios va a hacer, porque la gloria que viene por delante no se compara con las dificultades pasajeras y temporales que estás viviendo el día de hoy. Quizás tome un tiempo, quizás tome más de 72 horas, pero no vas a permanecer mucho tiempo allí, porque la mano de Dios, la misma que hizo libre a Pablo y Silas, te va a dar la salida a ti también. Te va a hacer libre a ti también. Quizás no sea un terremoto lo que te saque de donde estás, pero de muchas formas Dios puede obrar a tu favor para que salgas de donde estás. Quiero que te lleves esto. Tu libertad ha sido pagada con un alto precio. Jesús tuvo que entregar su vida en la cruz para que tú y yo pudiésemos disfrutar de libertad plena de nuestro espíritu. Quizás a ti y a mí no nos cuesta mucho salir de donde estamos, porque Dios es bueno para proveer una salida rápido. Pero a Jesús le costó todo. Y por eso un domingo como hoy y todos los domingos en los que nos reunimos, iglesias locales a lo largo del mundo, celebramos el nombre de Jesús, honramos el nombre de Jesús, exaltamos el nombre de Jesús, porque Él pagó el precio para que tú y yo pudiésemos ser libres, para que supiéramos que vamos de salida, para que pudiésemos tener paz en nuestro corazón en medio de la prueba, para que podamos tener gozo y alegría aún en medio de las dificultades. Jesús pagó el precio de tu libertad para que tú nunca seas un prisionero. Y el precio que Él pagó es tu carta para salir de donde estás. Así que declara el nombre de Jesús sobre tu prueba. Declara el nombre de Jesús sobre tu familia, sobre el problema que estás viviendo. Yo voy a salir de esto en el nombre de Jesús. Yo voy a superar esta enfermedad en el nombre de Jesús. Yo voy a experimentar un cambio en mi relación matrimonial en el nombre de Jesús. Yo voy a ver cambios en mi economía en el nombre de Jesús. Yo voy a encontrar un mejor trabajo en el nombre de Jesús, porque todo lo que pedimos en su nombre es hecho tal y como lo pedimos. En su nombre hay promesa. En su nombre hay cumplimiento para lo que Dios ha prometido para nuestra vida. Así que declara el nombre de Jesús sobre todo lo que estás viviendo el día de hoy. Y Él va a prometer y Él va a proveer la salida para eso en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.
Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.